Saludos mi gente y bienvenidos una vez más a El Conversatorio. Esta vez tengo la invitada estrella, alguien que ustedes me pidieron a grito cuando preguntamos, ¿verdad?, quién era la próxima entrevista. Ustedes votaron mucho por ella, así que yo espero que ustedes así mismo, como gritaron para que ella viniera, ella cumplió y vino. Les toca a ustedes ahora compartir el contenido. Así que démosle un fuerte aplauso a la pastora Yanira Laguel. Pastora, Bendiciones. ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos los que nos van a ver en este espacio del tiempo que Dios ha creado. Amén, amén. Agradecida de estar aquí. Qué bueno, y yo más que honrado y agradecido porque estés aquí. Mi gente, para los que no saben, ella es mi pastora. Así que si ustedes creen que era difícil entrevistar a un pastor, imagínense entrevistar a la mía. Pero nada, estamos bien, nos sentimos súper en familia, nos sentimos súper relax porque gracias a Dios tenemos una muy buena relación, Sí, ¿verdad? La pastora Yanira, alguien súper especial para mí, para mi familia. Se ha convertido en parte de mi familia. Es como una madre, como alguien, una líder, una mentora y la apreciamos y la honramos mucho. Así que para mí es un súper placer que estés aquí conmigo. Amén, el honor es mío. Vamos a ver qué le preguntamos porque esta mujer tiene Uy, qué nervio. tiene muchas cosas interesantes. Yo sé que ustedes también quieren saber mucho. Pero vamos a empezar poco a poco. Así que no te voy a maltratar. Okay. Te voy a tratar bien. Suavecito. Vamos suave. Al paso. Queremos conocer un poquito de tu testimonio y tu llamado, ¿verdad? Okay. Como todos sabemos, eres pastora. Pastorea la casa de adoración Montesión, que se llama La Iglesia, en el pueblo de Isabela. Siempre le hacemos la invitación. Pueden llegar, las puertas están abiertas para ustedes. Así que queremos saber, pastora, ¿en qué momento de tu vida fue que tú supiste que Dios te estaba llamando al ministerio pastoral? Porque ese yo creo que es el ministerio más difícil. Pues sí, yo creo que es uno de los ministerios que requiere mayor compromiso, creo. Mayor compromiso porque muchas vidas dependen de él. Es verdad, aunque todos los ministerios requieren compromiso porque todos están ejerciendo una labor extraordinaria dentro del cuerpo de Cristo. La pastoral demanda mayor compromiso porque se te delegó la vida de alguien y muchas veces hasta familias completas están dentro de la iglesia. Pero para hablar un poquito de mí. Exacto. Pues yo no soy ni hija de pastor, ni hija de evangelista, ni hija de profeta. Soy la hija de Radamés y Angelina. Siempre hago mención de eso porque me gusta recordar quién soy siempre. Y creo que recordar quién soy me ha hecho mantener los pies en la tierra. Súper. No soy hija ni del que limpiaba la iglesia, para decirlo. Llegué al evangelio ya de adulta a causa del impacto del evangelio en la vida de mi mamá. Mi mamá se convierte a Cristo, ¿verdad? Rinde su vida al Señor. Y ahí llegamos a la iglesia. Y digo esto porque a veces es más fácil cuando somos criados en el evangelio. Sí, sí, no, y que usualmente se ha convertido en algo, ¿verdad? Como tipo jerárquico, que si el papá, después lo pasan al hijo, después al nieto, y usualmente es como por generaciones. Sí. O el hijo, esta fulana, la hija del apóstol fulano. Del apóstol fulano, o del evangelista internacional fulano. Pues yo no, yo soy la hija de Radamés y Angelina, los del barrio Llanada en Isabela. Y a Dios le plació llamarme. Cuando yo llevaba 2 años dentro del evangelio, comenzaron los llamados. Dios me llamó a adoración, comenzaron a decirme, tú vas a predicar la palabra. Y yo decía, válame, este está en la chuleta. No porque a los 2 años, pues yo no leía la Biblia como con esa disciplina. Ajá. Yo no era, como que no tenía mucha disciplina todavía. Y la gente dirá, pero la están llamando porque es súper espiritual. No, me están llamando porque me están marcando. Porque llamado lo que viene es a marcar nuestro destino en Cristo. Amén. Y Dios se encargó de marcarme con ciertas palabras para hacer crecer su propósito en mí. Porque no es hasta que te dicen, mira, Dios tiene esto contigo, que como que tú comienzas a motivarte. Ajá. Y tú comienzas a decir, ¿esto es real? Dios está contando conmigo que soy imperfecta, pero era más imperfecta antes. Pero para que veas, importante lo que dijiste, que al principio uno entra como en la duda. La primera vez que te lo dicen, pero esa duda usualmente viene, que yo hablaba con Xavier esto en uno de los podcasts,
que tú no te sientes listo o no te sientes capacitado, ¿verdad? En el momento. ¿Eso te pasó por la mente? Más allá, me voy un poquito más allá de eso. Zumba. Uno todavía está pecando en algunas cositas. Cuando te llamaron. Claro. Y yo decía, este está en la carne porque este no sabe ni a quién le está hablando. Sí, ¿Sabes? sí, Yo sí. estoy deformada todavía. Y estando deformada con algunas cositas con las que el Espíritu tenía que tratar en mi vida, Dios me llama. Y yo no lo comprendía. Y yo recuerdo que la primera vez que me llamaron a predicar específicamente, yo dije, este tipo está en la chuleta, este está en la carne. No sabe lo que está este hombre haciendo. no sabe quién le está hablando. En mi mente, eso fue automático. Yo dije, este está en la carne, porque para predicar lo primero que tú tienes que hacer es leer Biblia. Ajá. Y yo no leo ni Biblia casi. Wow. So, comienza el llamado de Dios como a los 2 años de yo estar en la iglesia. Dios comienza a marcarme con palabras, a trazar ese destino que Él tenía para mí. Era como si de una manera u otra el Espíritu me estaba diciendo, tú no te sientes ni apta, ni tú te ves, pero ya yo te vi. Sí, Desde sí, la eternidad. Es que ya él vio, eso Ya mismo la iba a había decir, ya visto. él te vio en la eternidad, Ya. ya él sabía lo que había para Él ti. sabía lo que iba a Wow. hacer conmigo. ¿Y eso fue a qué edad? Eso fue, yo tenía como 22, 23 años. Y cuando tú le dices esto a ¿tu familia estaba convertida en el momento? Sí, mi mamá ya le servía al Señor. ¿Y tu papá? Pues mi papá sí ya iba a la iglesia. Y cuando tú le dices esto al resto de tu familia, como tus hermanos, la familia en general, primos, me imagino, No, ¿cómo lo tomaron? ellos siempre han creído. ¿Oh, sí? Siempre. Que la que no creía eras tú Yo, entonces. yo. Y vamos, y me costó mucho abrazar quién yo era en Cristo. Al Me principio costó la mucho. identidad. Sí, la identidad. Me costó mucho porque todos sabemos que Él es santo. Y entonces comenzamos a comparar nuestra condición con su santidad. Sí. ¿Quién soy yo para Pasa que tú mucho. me uses? Oye, y si tú estás ahí viendo esta entrevista, ¿verdad? Este video, y tienes un llamado, qué mayor ejemplo que lo que Yes. la pastora acaba de decir. Muchas veces no te vas a sentir listo. Te vas a sentir menospreciado, te vas a sentir que no eres digno, que no estás apto. Pero aquí quien prepara es Dios. Amén, Él. Y esto lo voy a hacer ¿verdad? Por quitar un mito del camino. Esta pregunta, que no está aquí, pero la quiero añadir por la conversación que estamos teniendo. Es necesario, o sea, Dios llama a las personas que necesariamente tienen estudios teológicos o pastorales para un llamado No, pastoral. pues yo soy vivo ejemplo de que no. ¿Verdad Yo que s- no? Yo soy el vivo ejemplo de que no, porque si eso hubiese sido un requisito para uno, y esto va a sonar hasta oscura esta palabra, para uno tener éxito en Cristo, Ajá. porque no tiene que ver el éxito, pero para ponerlo de un contexto o Sí, algo, sí. para uno poder, ¿verdad?, llevar a cabo, vamos a decirlo así, para uno poder llevar a cabo el plan de Dios, si tuviera que ver con eso, yo no estuviera viendo lo que estoy viendo en Montesión. Exacto, que tuvo que ser una palabra de Dios, un llamado. Es que lo único que te da seguridad de que Él va a hacerlo cumplir es su palabra. Y que se ve es el bueno, cumplimiento. y no me malinterprete, yo quiero que nadie malinterprete lo que yo estoy diciendo. Es bueno estudiar, Claro. es bueno prepararse. Obviamente hay que hacerlo en el camino. No, incluso Así yo, sea yo, autodidacto. yo he sido testigo que aún en el camino tú has seguido atendiendo a cursos y Claro, clases, claro. porque hemos ido hasta juntos a tomar algunas clases, ¿verdad? Que eso está bien. Ujú. Pero que lo que yo quería desligar es ese mito que hay de que tiene que ir vinculado obligatoriamente a estudios con llamado. Sí, y creo que tiene que ver mucho por la cultura de nosotros en Puerto Rico. Ok, sí, sí, Creo sí. que tiene que ver mucho por la denominación. En nuestro caso, ¿verdad? Nuestra iglesia es una iglesia que no está afiliada a ninguna denominación, A un concilio. un concilio Ok. como tal. Y, ¿verdad? Todos los concilios y la iglesia tienen una estructura. Y yo no estoy ni en pro ni en contra de nada aquí. Si tu concilio demanda que tú debes de estudiar, pues yo creo que cada cual se somete Al orden. al orden. Exacto. Al orden. Y si tu concilio demanda de que debes de estudiar y tú has entendido que ese es el lugar donde Dios te llamó a ejercer X o Y ministerio, sométete. Ujú. Sométete a ese gobierno eclesiástico al cual tú perteneces y sigue la orden, estudia. Pero no creo, Yanira Laguel, eso es bien personal, Yanira Ok. Laguel no cree que tengas que tener estudios teológicos para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Amén, amén. Yo pienso exactamente igual. Hablando de orden, ¿verdad? Y esta pregunta estaba loco por Ay, estoy hacértela. nerviosa.
¿Qué obstáculos tuviste que enfrentar cuando tuviste este llamado, especialmente porque eres mujer? Y yo quiero tocar este tema porque yo sé que mucha gente no cree en las pastoras. La gente piensa que tiene que ser un pastor. Sí, sí, sí. Y, ¿verdad? Te hago esta pregunta porque es una pregunta personal que me gustaría saber tu respuesta y porque yo sé que mucha gente que está viendo esto puede tener la misma. Sí. ¿Qué obstáculos tuviste en tu llamado, especialmente por tratarse de que eres una mujer? Pues mira, yo creo que todavía vivimos en una sociedad muy machista. Y eso es fuera y dentro de la iglesia. Todavía la iglesia sigue siendo muy machista. Y cualquiera puede utilizar el texto que quiera y sacarlo de contexto para buscar un pretexto, y eso es muy común. Ujú. Porque la Biblia es de interpretación humana y cada cual la interpreta como quiere, pero si vamos a raíces profundas, pues no hay ningún texto que lo valide. Que la mujer no puede ejercer la pastoral. No lo hay. Le pueden Incluso buscar yo digo que hay ejemplos que lo contrario, que Dios utilizó muchas mujeres. contradicen. Yes. Ujú. En mi caso personal, creo que fue un reto ser madre soltera y joven. Difícil. Eso fue bien fuerte porque la gente podía ver que Dios me usaba, podía hasta ser edificado por mí en ciertos aspectos y lugares, y como quiera deshonraban el llamado por el hecho de ser una madre soltera y una joven mujer pastora. Y yo decidí, mira Ángel, yo siempre he sido de las personas que yo no tengo nada que comprobarle a nadie. Yo, si algo he pretendido hacer durante todos estos años que llevo, ¿verdad?, practicando la vida de Cristo en la tierra, yo me he dejado llevar por Dios. Y en el inicio habían cositas que, pues que como un humano uno decía, Dios, pero yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué todo esto que dicen? ¿Por qué la gente no puede ver lo que ya tuviste en mí? Si al final yo solamente estoy haciendo tu voluntad, pero entendí que si yo seguía dándole mayor importancia a eso, de a lo que Dios quería que yo hiciera, yo no iba a llegar a donde Dios quería que yo. No sé si eso tiene Sí, no, sentido. podía llegar hasta afectar el propósito. Afectar el propósito. Pero sí, cuando yo decido aceptar el llamado, y no quiero hablar de nada ni de nadie aquí, porque yo sé que esto lo va a ver mucha gente, y cuando yo acepté el llamado, hubieron demasiada gente que no creyeron y que no me apoyaron. Y no estoy hablando de gente afuera, sino de gente dentro de la iglesia. Y yo soy pro iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero este es mi testimonio. Claro, sí, Y sí, aquí ¿no? venimos Cada a hablar cual de tiene su mí. historia, sí, sí. Yo no recibí el apoyo ni del lugar donde yo estaba, y yo bendigo a la que era mi pastora, estamos súper bien. O sea, Dios trató un proceso de perdón y todo eso, y yo la amo, ella es una mujer de Dios, pero no recibí el apoyo que yo esperaba, y muchos hombres, pastor, se levantó en mi contra, hablando en esas conversaciones de pasillo que la gente se piensa que tú nunca te vas a enterar, pero tú te terminas enterando, donde no creían en mí por yo ser una joven y no sé qué tan joven, porque Cristo empezó a los 30 el ministerio también y yo empecé a los 30. Sí, sí, que no era tan joven. No era tan joven tampoco. Yo no tengo culpa de verme tan joven. Alaba. Hablaron y se levantaron que tú no sabes los mensajes que a mí me enviaban la gente también, que tú no puedes ser pastora, porque tú eres mujer, y después tras que mujer, una madre soltera, que... ¿Llegaron a decirle ese tipo de Sí, cosas? a mí me escribían. ¿Y te afectaba? Pues en el inicio, como te dije, en el inicio sí, como que yo no comprendía. Y yo decía, Dios, si yo solamente estoy haciendo tu voluntad. Pero luego entendí que era mejor no dejarme afectar por eso y enfocarme. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en mí. Enfocarme en lo que Dios me había llamado a hacer y entender que si Dios me había llamado, Él era capaz de respaldarme en el camino. Y en el futuro, yo sabía, Ángel, yo lo sabía. Como yo le digo a ustedes en la iglesia, yo sé que Dios va a hacer. Ajá. Yo sabía que mi trabajo era dar fruto. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y yo sabía que yo lo único que tenía que hacer era levantarme, hacer su voluntad y dar el fruto para que la gente que no creía ahora creyera luego. Y yo creo que es evidente
que hoy mucha gente que no creía en lo que Dios estaba haciendo en mí, lo está creyendo. No, Dios se encargó de, ¿verdad? De dejar saber. Es que Dios es experto dejando saber cuando algo es de Él. Amén. Porque incluso hasta en la Biblia, Yes. los hermanos de David y la familia de David, pues no pensaban, lo veían quizás el más pequeño, débil, inexperto. Ah, ese es el pastorcito, ese es el que brega con las ovejas, ese tipo no puede ser un rey, ese tipo, ¿qué va a hacer? Va a vencer a Goliat. Y todo el tiempo dudaron de él, pero el tiempo de Dios le dio la razón. así. Y cuando Dios marca a alguien, no importa, ¿verdad? Yo pienso que Dios no escoge gente que ya está ready. Él es experto cogiendo de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Yes. Y los que se creen sabios en su propio entendimiento, después Dios les juega el chistecito de que, viste, que era lo que yo decía y no lo que tú decías. No, yo siempre digo, Ángel, yo siempre uso esto en forma como de chiste, pero es un chiste con una verdad. Ajá. Que ni yo mismo hubiese creído en mí. Y Dios se plació. Yo no hubiese creído en mí porque todavía yo en conversaciones así con amigos pastores que me hacen ciertas preguntas como ¿cómo tú lo estás alcanzando? ¿Cómo tú estás haciendo para que yo le digo, pues yo no sé, yo es Dios. Dios guiando. Dios, el Espíritu Santo, porque siempre lo digo y lo diré, Montesión no es un proyecto personal. Yo Amén. me puedo echar guille con que yo le he dado el modelo a mi hija y he criado una buena niña. Pero con el asunto de Montesión, yo no tengo que darme ningún guille porque ha sido Dios. Yo solamente he sido obediente. Él me ha dicho, por aquí sí, por aquí no. Ey, detente, y yo me he dejado guiar por él. ¿Que hemos errado en el camino? Claro que sí, pero que vamos hacia adelante también. Amén, amén. Ahorita me hablaste de la palabra enfoque. Esa palabra me gusta mucho y me lleva a la próxima pregunta. Esta pregunta tiene que ver más con tu vida, ¿verdad? Espiritual y tu liderazgo dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú haces para mantenerte enfocada y cultivar tu intimidad con Dios en medio de tantas responsabilidades que conlleva el ministerio del pastorado? ¿Cómo tú encuentras ese balance? Sí. Es enfoque y es balance, sería la contestación ahí. Entendiendo que más allá del ministerio y la responsabilidad, lo más importante que yo tengo es mi intimidad con Dios. Nosotros no podemos perder de perspectiva eso. Porque si yo no tengo intimidad con Dios, yo no sé hacia dónde Dios quiere llevar el ministerio, la casa. No sé si me entiendes. Sí, real. Y yo creo que todos debemos de entender que esa es nuestra prioridad en Cristo. Él mismo dijo, ¿sabe? Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos y separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Que el hombre que vive separado de Dios puede alcanzar muchas cosas, pero esas cosas están propensas a caerse en el camino. Pero quien vive conectado a Él, todo lo que edificare en Él prosperará y eso será perpetuo, se sostendrá hasta el fin de los tiempos. Y esto es importante porque nosotros los ministros, a mí me ha pasado, y puedo hasta generalizar, porque esta conversación la hemos tenido muchos ministros juntos, podemos perder eso. En el camino. Oh, sí, es fácil, porque a veces queremos hacer, y nos desconectamos de esas disciplinas espirituales. Y no es hasta que estamos haciendo que decimos, espérate. Déjame bajarle como 4 rayitas. Déjame brincar 3 pueblos para el lado. Porque yo necesito enfocarme en lo que es importante. Yo creo que en alguna temporada todos los ministros hemos vivido eso. Eso viene de... Cuando se empieza a perder eso, viene de un desgaste, viene de quizás desenfocarte, de que te enfocaste tanto en el ministerio que abandonaste un poquito la relación con Dios. Sí, ¿Eso puede pasar? Claro que sí. Porque ayer yo tenía esta conversación con Raiza y yo estoy leyendo un libro de José Luis Navajo. Me encanta, el de Mi verano con el pastor o algo así, Sí, el balcón de mi viejo pastor. Todos los libros de él son buenos. Y hay una parábola dentro de ese libro que me voló la cabeza. Y la voy a hacer, es un poquito... La voy a tratar de resumir. El pastor le dice... él le está contando que está gastado en el ministerio, que no sabe qué hacer, que ya las horas de oración no son las mismas. Y el pastor le dice, mira, te voy a hacer una historia de un leñador. Yo lo leí. Ese leñador fue al bosque buscando trabajo y le asignan talar una área del bosque, le entrega un hacha y le dice, mira, ahí tienes, empieza a cortar el árbol. El primer día él estaba motivado, cortó 18 árboles. Y va donde el capataz y le dice, mira, corté 18 árboles. Y él se sorprende, wow, 18, el primer día, brutal. Segundo día, llegó con la intención de cortar 20. Dijo, voy a ser mejor que ayer.
Y cuando iba por el número 10, se cansó. Yes. No pudo hacer los 18. Al otro día dice, pues voy a descansar un poquito más y voy con más fuerza porque quiero hacer los 20. Y llega y hace 5. Y el próximo día hace 2. Y cuando el capataz viene, le pregunta, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y le dice, no sé qué me pasa. Empecé 18, bajé y hoy por 2, no sé qué me pasa. Ya descansé, ya comí. No sé qué pasa, que no está funcionando como el primer día. No sé si perdí el ánimo, no sé si me desgasté. Y él le dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Yes. Y él se quedó pensando y le dice, porque no importa cuán fuerte tú le estés pegando al árbol, si tú no has afilado el hacha y no te has tomado el tiempo para afilar el hacha, cada vez se te va a hacer más difícil. Y en el libro, ¿verdad? Cuando lo trae a la vida, pues eso nos pasa a nosotros cuando nos despegamos sin querer queriendo de la oración, Sí. del ayuno, de la intimidad. Sí, Señor. Y los problemas de la vida siguen llegando todos los días. Y por más ánimo que tengamos y por más fuerza propia que le queramos meter a la vida, Motivación. si tú no afilas tu hacha, ahí en la intimidad con Dios, Sí. se te va a hacer cada vez más difícil. Claro que sí. Y esa contestación que me diste Es que nosotros, me encanta por eso. más que hacer, nosotros tenemos que ser. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y nosotros muchas veces nos desenfocamos por hacer, por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Y se te olvida que ser en Él es más importante. Y que nosotros sin Él nada podemos hacer. Entonces estaríamos nosotros por nuestros propios recursos, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio talento. De hecho, vamos a ser sinceros, hay muchos ministros que están funcionando por talento y por don, no por relación. Wow. Y es muy fácil dominar el escenario. Después que tú estás acostumbrado a estar en el escenario, llámese altar, llámese tarima, llámese donde quiera que Dios te envíe, después que tú estás acostumbrado a dominar el escenario, es facilísimo dominar el público. Por eso hay tanta manipulación en la iglesia. Hay demasiada. ¿Por qué? Porque después que tú estás ya acostumbrado a eso, es fácil. Pero no es lo mismo un talento y un don que una sustancia. Claro. Y eso viene de la intimidad. Ya. Yo digo que es bien, ¿verdad? Es posible manipular al público bien fácil, pero nadie puede manipular al Espíritu Santo. No. Y siempre he sido bien partícipe de esa frase, siempre la digo, nadie manipula al Espíritu Santo. Es inmanipulable. Tú puedes engañar a las personas. Tú puedes gritar, Dios está aquí, Dios está aquí. Puedes fluir, hablar en lengua, puedes profetizar, puedes hacer muchas cosas, pero al Espíritu Santo nadie lo engaña. Porque de Dios nadie se escapa. No. Y al final del día, vamos, hay que rendir cuentas a Dios. Claro. Cada cual le va a tocar, ¿verdad? Si fuiste con el tanque vacío a ministrar, Dios sabe que ese tanque estaba vacío. No, y uno se siente mal, Ángel. Yo he estado ahí y sé que muchos ministros, tal vez que va a ver esto, ahí donde está en su casa va a decir, ella ha estado y yo también. Pero es algo que no se habla mucho. No se habla No se porque atreven la acuérdate que gente. nosotros tenemos que mantener una postura, que la gente me vea como alguien. Y aquí, pues lamentablemente, yo no sé quién le dijo eso al hombre, de vivir en una falsedad, porque yo creo que no hay nada más lindo que uno reconocer. Amén. Y yo creo que esta conversación la tuvimos hasta hace poco, que yo dije, mira, tengo que hacer un balance. Ajá. Tengo que hacer un balance porque estoy ahí ajetreada, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y hay un balance dentro. No, y somos humanos. Somos humanos, ¿no? Y en el caso de uno tiene hijos, uno tiene, ¿sabes? Que el ministerio no te puede quitar esa área tan importante como la familia. Porque mi hija va a seguir creciendo. Y te va a hacer preguntas también. Claro ¿Por qué, que ¿Por sí. qué me abandonaste el tiempo de esto y esto? Y yo le doy gracias a Dios que yo tengo una nena que ama al Señor. Que mi nena no va a la iglesia obligada. Mi nena todo lo que hace en la iglesia lo hace porque a ella le nace hacerlo. Yo nunca le he dicho, mira, no, que tienes que hacer esto. No. Ella siempre ha tenido libertad de No, tomar... y que en estos tiempos son una súper bendición. Oh, sí. Mira, tiene 16 años. Porque es una joven, Sí, exacto. es una bendición, pero hay que hacer balance. Y dentro del balance, lo más importante, volviendo a la pregunta, es recordar que nosotros no podemos perder una vida devocional con el Espíritu. ¿Tienes algún tipo de estructura en cuanto a eso? Como que tú pones una alarma y dices, espérate, esta es mi hora de orar, esta es mi hora de Pues estar mira, con Dios. En las mañanas casi siempre yo tengo un tiempo devocional y uso devocionales para eso, Ok, que me dan un tipo de estructura. ok, Un verso, una reflexión. En las noches mi tiempo de oración, ok. porque es el tiempo de silencio. Mi celular no para.
No, me imagino. Me imagino. Yo soy uno que está ahí. Mi celular, y lo digo de manera bien porque a esto Dios me llamó. Y a veces los muchachos y las muchachas, pastora, disculpe, sé que la estoy molestando. Y yo vuelvo, no me estás molestando porque esta es mi labor contigo. Y durante el día es bien complicado. Y ese chat de los líderes sonando. De todo, de todo. Todos los chats ha habido y por haber, que yo estoy en todos. Y más los personales, más véngase la gente que no va a mi iglesia, pero ellos me ven como su pastora y por Messenger me están haciendo preguntas. No, encima la familia también. Todo, todo. Ustedes saben que bregando con mi papá, pero pues durante el día hay muchas voces. Mucho ruido. Mucho ruido. Y se me dificulta entrar en ese lapso de intimidad. Por la noche ya todo está en silencio. Ya el vecino no está talando patio. Alaba la gloria de Dios. El vecino no tala, la vecina no está gritándole al nene. Hay silencio. Porque yo creo que no hay... Todos debemos de comprender que en el silencio se escucha mejor a Dios. Amén. Eso lo hablamos también aquí en uno de los podcasts, que una mente saturada y llena de ruido se le hace bien difícil conectar con Dios. No te conectas. Tengo aquí, otra de las preguntas que tengo es, entre tu ministerio, ¿verdad? Y la visión que Dios te entregó, ¿cuál es la visión que Dios te dio a ti para Montesión? Porque sabemos que Montesión no es un secreto, es un secreto a voces, que Montesión es una iglesia diferente. Yes. La gente habla que es una iglesia de amor, que es una iglesia de abrazos, Sí. de besos, y la mayoría que llega buscando eso. Pero, ¿cuál es la visión específicamente que Dios te entregó y cómo la has ido ejecutando? Ajá. Pues mira, eso es bueno porque la gente lo que no entiende, lo que no comprende, tiende a juzgarlo. Y yo respeto las visiones de todas las casas. Y para nadie es un misterio que mi iglesia es un poquito diferente. Sí, sí. Pero que está dentro del plan y el propósito de Dios para este tiempo. Yendo primero por la misión, creo que todas las iglesias, la iglesia de Cristo, vamos a hablar de la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia que practica el evangelio de Cristo, creo que todos debemos estar alineados a la gran comisión, que ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y sobre todo, porque hay una parte en esa porción bíblica que dice, y enseñarle todo lo que yo os he enseñado. Esa parte no se puede pasar por alto. No se puede pasar, porque nosotros tendemos a enseñar lo que nosotros queremos. No, es todo lo que Cristo le enseñó a los discípulos. Y cuando dice todo, es todo. Es todo, es todo. Y nuestra iglesia está en la misión enfocada en ese texto bíblico. En la visión de la casa, nosotros tenemos una visión que puede chocar con mucha gente porque yo no creo en eso de dejar la gente sentada. Dios me dijo, lo vas a hacer así, y me ha dado mucho conflicto. Mucha gente. Te voy a usar hasta a ti de ejemplo. Ajá. Él llegó antier y ya lo tiene en el altar. Y pasa, porque Sí. mucha gente me ha preguntado lo mismo. Sí, porque la gente está acostumbrada a un tipo de estructura dentro de la iglesia que tiene que estar 3 años sentado. Porque Cristo estuvo 3 años discipulando a los discípulos para luego enviarlos. Es una estructura que ya la gente ha creado y porque ellos lo practican así, ellos creen y entienden que eso debe de ser así. Pero vuelvo y repito, en Montesión se va a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Y Dios me dijo a mí, tú los vas a salvar a través del Evangelio de Cristo, tú los vas a levantar, los vas a discipular porque tú los tendrás que enviar. Y ahí es donde entraría la iglesia apostólica y profética. No, y yo digo que la gente que piensa así, entonces, ¿dónde están dejando al apóstol Pablo? Es que no hay break, es que no todo el mundo tiene que tener el mismo modus operandum. Porque Pablo fue un cambio bien drástico. Fue de 3 días, ir 3 días. de todo, de ir matando a los cristianos y todo, de momento en 3 días, pum, ya está acá sirviéndole Sí, sí. al reino de Dios. Convencido Entonces, de la verdad. no, y llevando el mensaje de la verdad Sí. y con una revelación que nadie tenía. Yo digo que realmente esa visión, ¿verdad? Es la visión del reino. ¿Ya? Porque vivimos en un tiempo donde ya sabemos que queda poco tiempo. Y si nos vamos a poner a esperar 5 años, 6 años, lo que sea, por una persona que se levante,
¿qué vamos a hacer entonces con las almas que se están perdiendo? El enemigo no está perdiendo el tiempo ahí afuera esperando 5 años para ir a hacer daño y atacar, ¿no? El enemigo ataca todos los días. Es hoy que está Se haciéndolo. supone que nos levantemos todos los días como cuerpo de Cristo a ir a atacar eso, a contrarrestar. Y yo entiendo que es un peligro. Y yo lo he vivido. Porque no voy a decir que todo ha sido perfecto. Claro, hay momentos Claro. de fallas también. No, no todo sí. Yo, como decimos en el campo, yo metí las patas hasta lo último. Siendo muy buena, siendo muy confiada. Porque es que si yo tengo algo que yo confío en el ser humano, yo creo. Yo creo en que Dios lo puede hacer con todos. Y eso me ha jugado a favor y en contra. ¿Crees que esa mentalidad viene de que porque Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera? Pues fíjate que yo le pregunté eso a Dios. En una ocasión le dije, Señor, dime si es porque yo creo que tú lo hiciste conmigo así. Y él me dijo, no, es que así te envié a hacerlo. Ese es tu diseño, ya. Así te envié a hacerlo. Me ha jugado en pro y en contra en el sentido de que he dado oportunidades y la gente me ha fallado. Pero nada, todo bien. Porque en lo que uno erra, lo arreglamos y vamos para adelante. Y sí, sé que puede ser un peligro, porque yo sé que hay gente que nos va a ver y va a decir, no, pastora, porque es que usted tiene que formar primero porque es un peligro tener un deformado, y eso es una verdad. Pero en nuestra casa nosotros tratamos de ir formando, levantándolos, y en ese proceso, Simultáneamente. porque simultáneamente, juntos. Yo soy de las que creo que yo estudié enfermería. Y la enfermería es un curso, ¿verdad? Que se enseña lo teórico junto con lo práctico. A la vez. A la vez. Y es muy importante. Y yo creo que el evangelio puede ser muy teórico y muy práctico a la vez. No, y yo creo que es así. Porque cuando Jesús llama, vamos a poner el ejemplo de Pedro, él lo llama, ¿verdad? Luego de esa pesca milagrosa en la barca. Y automáticamente le dijo, sígueme que te voy a hacer pescadores de hombres. Él no le dijo, sígueme que te voy a enseñar primero esto y esto y esto. No, él dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres, ven conmigo. Y le enseñó cómo se hace en el camino. Y yo creo que yo soy ese tipo de líder. Si a mí me preguntaran cómo tú te consideras, yo me considero que yo soy el tipo de líder como Cristo. Porque Cristo, si algo tenía, era que no le decía solamente vayan. Él los llevaba y les modelaba cómo hacerlo. Y va con ellos primero. Va con ellos primero. Y así fue la formación de discipulado de los discípulos de Cristo. Cristo no le dijo, van a hacer esto. No, Él les modeló primero y luego fue que entonces los dividió. Exacto. Los separó. 2 para acá, 7 para acá. En el orden, como la Biblia lo dice. Pero Cristo primero los llevó, les modeló la forma en cómo se hacía. Sí. No, y yo creo que ese modelo de enseñanza funciona hasta en lo secular. Porque en el caso mío en la barbería, cuando yo contrato un barbero nuevo, yo primero voy con ellos y le enseño, mira, esto es como yo lo hago, esto es como aquí se hace. Porque muchos vienen también con la mentalidad de lo que le enseñaron en la escuela o lo que ven en otras barberías o lo que ven en las redes sociales. Y yo le digo, mira, pues eso quizá a ti te funciona, pero aquí no se hace así. Aquí lo hacemos de esta manera. Eso es. Y lo voy llevando. Entonces le modelo, mira, cuando recibimos el cliente, así es que se hace, así es como lo hacemos en la cita. Esta es la retención de clientela, el método que usamos. Y al final del día, todos se convierten a la visión de lo que yo tengo como negocio. Pero yo no los dejo sentados ahí 5 meses más que mirándome, así es como se hace y tú no hagas nada. No, yo los dejo. Trae tus clientes. Tienes un modelo que quieres traer, aunque no le vaya a cobrar, tráelo. Y te vamos a ayudar. Y ya los muchachos, como adaptaron mi visión, que ellos, yo digo, son como los discípulos, ¿verdad? Claro. Y ellos, cada uno de los otros empleados míos ahora, no me gusta decir la palabra empleado, de mi equipo de trabajo, ellos se le acercan al nuevo y le dicen, mira, te falta un poquito aquí, haz esto aquí. Mira, a Ángel no le gusta que lo hagan así, Ángel lo hace así. Y se ha creado como esta familia y nos ha unido como un núcleo y se creó un bond bien fuerte. Y yo digo que exactamente eso es lo que hizo Jesús con los discípulos y fue efectivo. Fue súper efectivo. Y es lo que está pasando ahora en Montesión. Sí, fue súper efectivo. Y como bien tú estás, yo creo que no hay mejor descripción esa que utilizaste de los muchachos de aquí. Porque aunque Montesión no es una casa que tiene muchísima gente, por decirlo así, de otras iglesias. La mayoría son nuevos convertidos o gente que lleva muchísimos años apartada. Pero cuando llega tal vez otro de otro lugar, pues nosotros lo que intentamos es añadirlo a la visión. Y decirle exactamente eso que tú dijiste. Aquí no se hace así. No es que así sea mal. Exacto. Pero aquí se hace así. Y llevarlo. Y creo que una de las cosas más lindas que tiene Montesión
son los inclusión. valores que aplicamos. Nosotros fomentamos el amor, fomentamos el perdón, porque nos herimos sin querer uno a otro. Fomentamos el perdón, la paciencia, el fruto del espíritu. Yo digo que la inclusión es bien importante porque cuando yo llegué, yo venía de jurar, ¿verdad? De que no volvía a pisar una iglesia nunca en mi vida. Esto ya lo he dicho antes. Yo venía lastimado, venía marcado por la religiosidad de muchas personas. Y cuando llegué a Montesión, es primero el amor. Cuando uno llega se siente. Y segundo, que rápido me quisieron hacer parte. Como que me acogieron y yo no me sentí un extraño. Otras iglesias que yo había visitado me miraban diferente. Quizá porque pues yo me he visto un poco más urbano y que tengo tatuajes y que me veo diferente. Pues entraba a otra iglesia y era como que este no es el típico cristiano. Me miraban de arriba abajo con un escaneo. Este no es de aquí. Y entonces como que yo me sentía excluido. Y al llegar a la Montesión, como que a nadie le importó nada. Nadie vio cómo yo estaba vestido. Me abrazaron. Vente por aquí. Me sentaron en las primeras filas ahí. Yo, ¿pero qué es esto? Como que yo no estaba acostumbrado a tanto amor y a tanta inclusión. Incluso me sentía hasta raro. Y esta gente son como loquitos. Yo decía... Sí, yo siempre digo eso. como Somos que me locos, pero... quieren. Como que ya me quieren y no me conocen. Ellos no saben que yo soy un pecador. Pero era el mindset, ¿me entiendes? De las otras iglesias. Y cuando llegué allí, eso fue de las cosas que más me gustó. Y creo que esa es una de las claves por la cual la iglesia de nosotros ha seguido alcanzando vida. Sí. Porque hemos mostrado ese amor de Cristo. Se ha multiplicado a causa del amor. Ujú. Es que yo creo que no hay nada que traiga mayor multiplicación que el amor. Amén. No lo hay. Nosotros podemos convertirnos en los teólogos más grandes. Y si no tenemos amor, la Biblia dice que no tenemos nada, que venimos a ser como címbalo que retiñe y metal que resuena. Porque lo que tú me estás enseñando no me lo estás modelando. Seríamos fariseos modernos. Fariseos modernos. Y yo creo que el amor, Cristo lo mostró, que el amor era el evangelio más efectivo que había. Abrazar a un pecador. El hermano que llega, el pecador que llega a la iglesia no es mi amigo, es mi hermano. Amén. Y hay que cambiar formas de hablar. Sí. Porque un pecador que llega a la casa, yo tratarlo de amigo, yo lo estoy excluyendo todavía. No lo estoy haciendo parte de la familia de la fe. Y cuando él llega a una iglesia, él lo que quiere sentirse es parte de una comunidad de fe, no excluido de ella. Y es hermano automáticamente. Es hermano, es hermano. Y yo creo que eso ha sido como que una bendición en la iglesia, que no nos ha costado 3 días conquistarlo. Pues no, pero yo creo que vamos por buen camino como iglesia, que creo que todos estamos ahí entrando, corriendo con la visión de Dios, no con la de la pastora, Amén. en la casa, para alcanzar a esta generación que, al igual que nosotros, necesita a Cristo. Amén. Ya, todos lo necesitamos. Hablaste ahora de esta generación. ¿Cuál ha sido el desafío más grande de pastorear a esta generación? Ay, Padre de la gloria. Porque sabemos que no estamos viviendo una generación que es fácil. Ay, mira, esta generación tiene sus pros y tiene sus contras, porque es una generación muy linda, muy abierta, pero muy acelerada. ¿Por qué? Porque el sistema, mundialmente hablando, el sistema que opera a nivel del mundo es uno que nos ha llevado a vivir así acelerados. No queremos esperar, somos impacientes, muchas cosas. Y me ha costado en esa línea hacerlos entender de que es verdad, mira, cógelo con calma. Algo tan sencillo como que yo lo he dado hasta en discipulados en la iglesia, como... Somos impacientes con nosotros mismos. Estamos ante una generación que es impaciente porque está en Cristo y quiere dejar de pecar para mañana. Sí. Eso pasa muchísimo. Entonces, nos cuesta un reto como pastor poder derribar esas fortalezas mentales y llevarlo en amor a entender que esto es un proceso que Dios puede hacerlo. Claro. Él es todopoderoso. No estamos limitando el poder de Dios porque no hay quien lo limite. Dios hoy puede traer una transformación, pero estamos ante una generación que es impaciente. Y a causa de ser impaciente, pues nos cuesta a los pastores trabajar y fomentar y guiar a muchos, no a todos, pero a muchos,
a que todo en la vida tiene su tiempo y el hecho que tú no estás alcanzando lo que Dios te dijo que ibas a alcanzar, eso no debe ser un motivo para tú frustrarte y detenerte en el camino. Ujú. Te una generación que le cuesta someterse a la autoridad. También. Sí. Estamos en una generación. ¿Por qué? Por el mismo sistema. Y estamos hablando de sistemas no eclesiásticos, sistemas del mundo. El mismo sistema ha fomentado que estemos ante una generación que no se somete a Autoridad. autoridades. No, y eso es en todo, porque aquí en la barbería me han llegado muchos barberos que yo los he tratado de hacer parte del equipo y no se quieren someter a la visión de la barbería, no quieren someterse a las reglas, pues entonces yo tengo que cortarlos y dejarlos Sí, ir. no se someten a autoridad. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora mismo, y lo voy a decir así como crudo, el gobierno ahora mismo le ha quitado la autoridad a los padres. Si tú no te sometes a tus padres, si tú no te sometes, lo voy a decir como lo dirían en el altar, ni a la madre que te parió, tú no te sometes al pastor ni a la pastora. Porque si tu autoridad en tu casa son tus padres y tú no te sometes a ellos, a mí me costó cuando yo llegué también a la iglesia. Porque yo no me sabía someter a mis padres. ¿Cómo yo me iba a someter a las autoridades eclesiásticas que Dios me había puesto como pastores? Me costó, me rompieron, me desbarataron en el amor de Cristo, pero me formaron también. Y yo creo que estamos ante una crisis de sometimiento en una generación que no se quiere someter a nadie, una generación que no se sostiene en un trabajo porque ellos no se someten a jefes, ellos no se someten a sus padres, Nadie, ni la ley, ni la ni policía, la nadie. policía. Entonces llegan a la iglesia con estas malas costumbres, con esta falta de carácter y quieren también venir, y ese ha sido un reto. Y bueno, tú sabes, Es tú complicado, sabes sí, que sí, yo sí, tengo sí, dos o sí. tres violentos y violentas, pero aparte de todo, aunque tengo dos o tres violentos y violentas, yo amo los hijos espirituales que Dios me dio. Yo aprendo de todos ustedes, de todos. Y yo me siento a observar y usted se cree que sabe, pero si supiera, aparte de verlo como algo negativo, yo lo veo como objetos positivos. Me retan hasta como pastora. No, y te hace crecer Sí, también. me retan hasta como pastora. Que los otros días decía en la reunión de liderato, ustedes están creciendo como líderes y yo como pastora. Porque esto es un crecimiento continuo. Todos los días. Todos los días uno aprende, todos los días las circunstancias de la vida te retan a llevarte a un nivel de madurez en la pastoral. Esto es bien bonito. No, es bonito, pero es Es sacrificado. retante, sí, sí, sí. Yo creo que todavía me falta desarrollar mucho carácter, mucha paciencia para soportar cosas que usted soporta que yo no soportaría. Pero Mira. vamos a la próxima pregunta. Dios me está trabajando eso, Dios está Ay, formándome. santo. ¿Qué usted opina del uso de las redes sociales en los ministerios de hoy en día? ¿En la iglesia o con los ministerios como tal? En la iglesia en general, porque mucha gente lo ve como una oportunidad para Ujú. alcanzar almas y para Ya. crecimiento, pero otra gente lo ve también como una distracción. Sí. Creo que ¿Cómo usted lo ve? yo creo que cada cual lo ve desde su perspectiva de vida. Pero en mi caso, yo sé que es una herramienta poderosa. Que ustedes saben que yo tengo conflicto con esto de las cámaras, pero es algo bien personal conmigo por mi estilo, tal vez, que yo soy un poco más cruda en mis prédicas y tengo ese conflicto con Yanira, pero yo sí sé que estamos en un tiempo donde todo este sistema le da mayor accesibilidad a las personas al evangelio. Ujú. Aunque soy de las que creo fielmente que nadie se debe de congregar por una red social. También creo eso. Yo creo que nadie debe, la palabra es debe de congregarse a través de una plataforma virtual. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia local es muy importante en nosotros. Ujú. Porque nosotros no siempre estamos al 100. Porque nosotros necesitamos ser parte del cuerpo. Y yo no soy un llanero solitario que estoy en casa encerrado. Yo digo, la única forma sería como si es un caso extremo, ¿verdad? Una persona que La no puede pandemia, o ajá, alguien que está o que no puede encamado. caminar, está encamado y no Yes. puede llegar al templo, pues se puede Sí, congregar. claro. Es como que una alternativa, pero no es la opción principal. No. Debería ser la iglesia, como lo tradicional.
completamente, porque es que la vida de la iglesia local es muy importante en nosotros. Sí. ¿Cuántas veces aún nosotros los ministros de altar no hemos llegado como que cansados, como hay un cántico que dice, cansado del camino, Ajá. sediento de ti? Hemos llegado cansados y sedientos, agotados de la vida. Y llegamos a la iglesia y es como un bus. Y los hermanos empiezan a adorar y tú como que te comienzas a conectar con el cuerpo. Y el abrazo, Es que ese eso es otra sentimiento de que cosa. estamos juntos adorando. Sí. Nosotros no creemos en la magia, pero yo digo que es un momento que se siente mágico, que se Sí, siente es bonito, es hermoso. bello, Es es bello, bello. es bello. Pero sí creo que las redes sociales ejecutan cuando se usan bien, cuando se usan de manera correcta. Bien utilizado. Bien utilizados tienen... Sí, porque es una navaja de doble filo. Oh, sí. También hay mucha desinformación Sí. que quiere desviar el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que habla más lindo que yo y tienen una plataforma y están distorsionando la El iglesia en la evangelio como tierra. tal. No, y que Sí. lastiman. Ya. Porque, vamos, incluso hasta podcast también, Sí. que se usa para tirar todos los trapos sucios al medio del evangelio, cuando se le olvida que está bien, quizás tú quieres ventilar, te quieres desahogar, pero no creo que sea el medio correcto, porque eso lo que haría es que alguien que no se ha convertido aún ve ese podcast y dice, mira para allá cómo se tira la mala, mira cómo el Claro. bochinche que hay. Pues ¿para qué voy yo para allá Claro. si son igual que yo? Entonces, como que la gente daña el cuerpo de Cristo y el evangelio con comentarios y cosas, informaciones que no deberían estar poniendo en las redes. No, y que en la iglesia pasan cosas negativas como en todas las familias. Nada es perfecto. Pero la realidad es que son más las cosas buenas que las malas. Exacto. Pero si resaltamos lo malo. Pero lo malo siempre se va a virar. Ujú. Lo bueno no. No, y a veces cortan, lo que estábamos hablando la otra vez, cortan el pedacito El del clip pedacito. que les conviene. Yep. Para entonces ese sacarlo de contexto. Ujú. Lo mismo que pasa, vamos, lo mismo que pasa con las interpretaciones bíblicas, que hay gente que saca un pedacito Ya. para justificar lo que está haciendo mal. Sí. Y lo mismo hacen la gente del mundo cuando ven una entrevista y ven algo como un desliz, Ya. dice, espérate, aquí es que me voy. Sí, sí. Miren lo que dijo Yanira Laguel en el podcast de Estarán Ángel. 2 o 3 loquitos de que... Y no, y pasa. Pero sacarme un clip. tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Hay 2 o 3 orando ahí y ella se debiera de grabar. Que se resbalen. Bromeando. ¿Cómo la iglesia puede seguir siendo relevante en estos tiempos sin perder la esencia bíblica? Yo creo que no acomoda, hay un texto bíblico que, ay Señor Espíritu Santo, tráeme a la memoria. No amoldándonos nosotros al mundo, sino haciendo que ellos se amolden a nosotros. Duro. Nosotros podemos parecernos a ellos, pero no ser como ellos. Y yo creo que una iglesia que puede ser muy efectiva, tal vez, ¿verdad?, aplicando todo esto que hemos hablado, que para muchos son cosas del mundo, pues del mundo somos todos. Ajá. Porque las cámaras son cosas del mundo. Esto es cosa del mundo, somos todos. Yo soy de los que pienso que si Cristo hubiera estado en esta época, él tuviera un podcast. De una. Porque él iba a buscar la manera de llevar el mensaje. Sí. Incluso el apóstol Pablo en aquel momento utilizó el artefacto más avanzado en la tecnología, que eran las cartas, mientras él estaba preso. Pero el mensaje llegó. Yeah. A través de una carta, a través de... Usó a Tito, al otro. Pero en estos tiempos, él hubiera hecho lo mismo. Claro que Timoteo sí. era que se llamaba, ¿no? Timoteo. Timoteo. Yo pienso que en este tiempo él hubiera hecho lo mismo. Yo pienso que Jesús o tuviera un podcast o tuviera un montón de followers en Instagram, en Facebook, porque la misión era llevar el mensaje. Sí, es que, ¿sabes qué lo que pasa? Que volvemos a lo mismo. Señor, no queremos hablar de nada ni de nadie. Pero lamentablemente la gente, nosotros somos seres pensantes. Dios no nos creó seres pensantes. Ujú, Además de que para ser seres espirituales. ujú. Dios nos entregó una mente y nosotros tenemos que a veces detenernos en el tiempo y ver qué es lo que estamos diciendo, porque a veces la gente lo que está diciendo es un chojo de disparate, como si no se viese... La gente, no, que Cristo no se pondría esas tenis que Ángel se pone. Pero ven acá, pues entonces andamos con sandalias, porque Cristo... ¿Sabes? Cosas bobas que la gente hace un issue por eso. Sí, la corbata. Si no tienes corbata, no te puedes trepar en el No te altar. puedes Pero trepar en Cristo el predicaba altar. en una bata y en chancleta. ¿Sabes? Son issues y yo creo que la iglesia no se debe de amoldar al mundo, el mundo a la iglesia, pero la iglesia sí tiene que tomar cosas que están
efectivas hoy en día en el mundo, como podcast, las redes sociales, para seguir impactando y llevando este evangelio, porque ya la gente no llega como antes a las campañas evangelísticas. Claro. Antes no habían redes. ¿Por qué la gente llegaba tanto a las campañas evangelísticas? Porque no había con qué entretenerse, no había Netflix, no había Facebook, no había Instagram. La gente llegaba porque... Y hoy en día, si la gente no llega, entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Llegar nosotros Llegar a a ellos. Que era lo que Cristo hacía. Y el apóstol Pablo cuando hablaba de transculturarse. Ya. Incluso hay otra cosita que la gente tergiversa mucho de la Biblia, es que la gente dice que Dios fue quien le cambió el nombre a Pablo, de Saulo a Pablo, y eso no es así. Un solo nombre tiene. Él se transculturó y se llamó Pablo porque entre los gentiles ese nombre era más fácil de aprendérselo y era más familiar para ellos conocer un Pablo que un Saulo. No, y el significado es el mismo de ambos nombres. Exacto. Pero lo cambió, es como que angel en inglés, ángel en español. Sí. Más o menos lo mismo él hizo. Yo creo que nosotros podemos ser muy efectivos manteniéndonos bíblicos. Bíblicos. A lo malo llamándole malo Y a lo bueno, y a lo bueno llamándole bueno. Podemos hacer todo lo que hagamos desde la fuente correcta, que es el evangelio. ¿Y cuál es la intención? Es lo que importa. Ya. Porque si tú puedes tener un podcast, pero si tú lo que quieres es hacerte millonario con el podcast, o lo que quieres es famoso, pero si lo que quieres es llevar el mensaje, pues eso es otro propósito. Claro. Y Dios conoce los corazones. Vamos a pasar a otra pregunta. Y ya estamos ya por A Raiza culminar. le hicieron 5 preguntas, a mí me hicieron 20. No, lo que pasa es que lo de Raiza fue otra dinámica. Mira, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿verdad? Ajá. Vamos a suponer que le puedes dar rewind a tu vida. Ok. ¿Qué harías diferente? ¿En mi vida o en la pastoral? Vamos a hablar del ministerio, no vamos a entrar Ok. tanto en lo personal. No, porque en ambas yo diría que nada. La pregunta es ¿qué haría diferente? Sí, Nada. volverías a repetirlo igual. Todo igual. Creo que tanto en lo personal como en lo ministerial, a mí todo me ha ayudado bien. Como la Biblia dice. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que han sido conforme al llamado. Yo creo que a mí todo me ha ayudado a bien. Que no todo ha sido bonito, claro que no. Pero a mí todo me ha formado. Yo soy de las personas que yo trato de tomar lo bueno dentro de lo malo. ¿Has podido ver lo positivo dentro de quizás Sí. los días que no eran tan Yo positivos? trato dentro de lo malo que se vive dentro del ministerio, tomar lo bueno. Y algo que me ha ayudado es que yo tengo un espíritu enseñable. ¿Te consideras flexible en cuanto a eso? Sí, porque yo cuando algo pasa siempre le pregunto al Señor, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y de esa pregunta partimos. ¿Seré yo? Yo no cambiaría nada. Yo no creo que cambiaría absolutamente nada. Ni decisiones erradas que he tomado, porque he tomado muchas decisiones erradas. No las cambiaría porque de ellas yo aprendí. Y Dios siempre tiene sus formas de enseñarnos. Yo soy de las que creo que cuando tu vida está realmente en las manos de Dios, porque hay gente que dice que su vida está en las manos de Dios, pero no está en las manos de Dios. No. Pero cuando tu vida realmente está en las manos de Dios y tú le has dicho, Señor, yo estoy en ti, yo estoy en tus manos, haz como quieras. Dios siempre se va a encargar de, aún en medio de nuestros errores, usar nuestros errores a nuestro favor para edificarnos. Sí. Y y esas son las enseñanzas de Dios. Sí. Esos errores donde tú crees que está pasando algo mal es cuando Dios se está manifestando, porque ahí es donde Él te quiere enseñar algo. Ya. Y Él permite que eso pase. Sí. A veces le echamos la culpa al enemigo. No, que el diablo esto. No. Solo permitió Dios porque Él quiere que tú aprendas algo. Entonces, Yes. quizá no lo has cachado todavía y vuelve y hace el mismo error y te Sí. sigue chocando con la Sí, misma sí. piedra, pero es hasta que aprendas la lección. Ujú. Y eso yo creo que soy bien fanático de decir lo mismo, de que no cambiaría muchas cosas. Quizá pudiera cambiar una decisión que otra, que yo sé que me la busqué por terco, ¿verdad? Pero sé que de todo aprendí. De todo aprendí. Tengo aquí 2 preguntitas de las que se ponen buenas. ¡Ay, santo! No. Estas son preguntas más personales, ¿verdad? Que Ok. ahora es que esto se pone un poquito Ahora es que la cosa bueno. se pone seria aquí. Pero te voy a hacer una pregunta, es un poco más personal. Ok. Eh, Voy a ponerme seria porque... ¿Qué
¿qué significa para ti en tu vida personal, verdad? Sabemos que ha sido, como estábamos hablando, tu ministerio ha tenido éxito. Tu iglesia es una iglesia de amor que gracias a Dios va viento en popa. Tienes una familia hermosa, tu hija le sirve al Señor, súper talentosa en el ministerio de ella, que es la alabanza. Tu papá, que siempre está ahí apoyándote. Pero dentro de todo esto, ¿qué significó Angelina y Radames en tu vida? A rayo. ¿Cuál Ahora, es? esa es la parte donde tú me quieres poner emocional en el podcast. No, fíjate, no. Es que quiero tocar ese tema porque es que las raíces son importantes. Siempre hablamos de nosotros, siempre hablamos de la punta del iceberg, pero casi nadie ve lo que hay debajo. Entonces yo sé que en tu estructura, en tu formación, tiene que haber tocado un papel bien importante lo que fueron tus padres. Sí. Y por eso quiero tocar ese tema. Déjame secarme la lagrimita desde ya. Ay, Señor. Vamos a olvidarnos ahora de la pastora Yanira. Ajá, sí. Vamos a hablar de Yanira Laguel, de Radamés y de Angelina. Pues como dije desde el inicio, pues yo no vengo de una familia ni evangélica, ni presbiteriana, ni metodista, ni católica, nada. Mis papás han sido todo para nosotros. Creo que ayer hice mención en el culto de cómo yo admiraba a mi papá. Yo admiraba a ese hombre firme, de postura firme, ese policía, yo lo veía como un hombre respetado. Mis papás han sido un modelo para nosotros de gente chapalante, como decimos en el campo, de gente que ante las adversidades nunca se han rendido, de gente que nos han mostrado que mañana el sol vuelve a salir. Yo vengo de una familia muy unida. Nosotros, y creo que eso me ha ayudado mucho en cuanto a la familia de la fe, que vengo de una familia unida, que nosotros somos todos para uno y uno para todos. Pero en el caso de mi mamá, pues yo creo que nuestra vida espiritual se la debemos a ella. Se la debemos a ella. Y aunque hoy no está, siempre yo digo que si alguien creyó en Montesión fue mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, tu iglesia va a ser grande, grande. Dios va a cumplir lo que te prometió, nunca lo dudes. Y a veces yo estoy en la casa y yo miro desde la esquinita donde me siento y yo los observo a ustedes así, adorando a Dios. Y yo siempre las recuerdo estando allí y yo le digo, wow, Señor, si ella estuviera aquí, ella se estuviera gozando de esto mejor que nadie más, porque ella creía que esto iba a pasar, aun cuando muchas veces yo no creía. La gente me ve así extrovertida, pero la gente no sabe que yo luché con Yanira, porque yo no quería ser así, yo no quería mi diseño. Yo quería ser más pasiva, yo quería ser más pausada. Yo quería que Dios me usara de otra forma. Mi mamá me decía siempre, no, es que esa mujer es la que le va a llegar a la gente. La violenta. Es esa, la que ellos quieren, es que tú no te has visto. Y yo recuerdo que la primera persona que me grabó fue mi mamá. ¿De verdad? Wow. Yo recuerdo que Dios me llevó a una iglesia, creo que esa iglesia está en Vega Alta o en Vega Baja, y Dios me llevó a esa iglesia a predicar. Y yo recuerdo que esa iglesia se llama Andando en Fe. Y yo fui con mis papás, mi mamá, mi papá, y ella se tomó, Dios fue Dios, y ella me grabó porque yo luchaba con mi diseño, yo luchaba con quien yo era. Y mi mamá me grabó y cuando llegamos a casa me dijo, siéntate, que te voy a mostrar quién tú eres. Wow. Y me grabó y me dijo, esa es la mujer que Dios va a usar. Y cuando yo me vi, yo no me reconocía. Wow. Yo decía, mami, esa no soy yo. Y ella me dijo, sí, porque yo quiero que tú veas que no eres tú, es Dios en ti. Yo veía que la voz me cambiaba en el altar, que yo tomaba una firmeza, una autoridad que no era mía. Y mi mamá me impulsó. ¿Quiénes son mis papás para mí? Todos. Mi papá, ni se diga. Mi papá creyó en la visión antes que todo el mundo.
A mi papá le dije yo un día, Dios me está llamando y el Espíritu me tiene un peso sobre mí que yo no puedo, papi. Dios me está diciendo que es tiempo ya de abrir la iglesia. Y él me dijo, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Y yo dije, papi, pues yo no sé cómo se hace. Porque no es lo mismo con una estructura en una denominación Exacto. que hice solo. Que te llevan de la mano. Que te guían. Ujú. Y mi papá me dijo, no, pues sí. Y al otro día, al lado de mi casa, donde yo vivo ahora, que es una casa de mi papá, había un cuarto donde se guardaban todas como le decimos por ahí, las cosas que vamos a guardar por si acaso Sí, sí, y nunca sí. se usan. El cuarto de revolú. El cuarto de revolú. Y ahí había un montón de cosas guardadas en ese cuarto. Y al otro día, mi papá en la mañana se levantó tempranito, limpió todo en lo que le llamamos el cuartito, Ujú. el cuartito de la iglesia. Y cuando yo me desperté, mi papá ya tenía el cuartito vacío para llevar a cabo el sueño de Dios. Wow. Mis papás han sido columnas, han sido guianza, han sido luz en medio de las tinieblas para mí. Han sido... No hay visionario. Fueron mi Aarón y mi Ure en el inicio. Amén. Los que me levantaban los brazos. Y recuerdo que mi mamá antes de fallecer me dijo, Yanira, yo lo único que quisiera es que Dios me alargara la vida porque yo sé que hay tanto por hacer todavía. Y cada vez que yo siento rendirme, yo recuerdo esas palabras de mi mamá. Sí, que Hay ella amaba la tanto obra, por ¿verdad? hacer. Mi mamá era tan dada que al inicio de la iglesia ya se juraba o pensaba que teníamos un montón de dinero y no teníamos nada. Y mi mamá quería que si darle en los pampers a esta, la leche a la otra. Y yo decía, mami, con calma, que no hay chavo. No hay chavo, mami. Quería ayudar a todo el mundo. Mi mamá era una buena samaritana. Qué bueno. Mi mamá era una mujer dada, una mujer de fe, una mujer con un carácter firme. Mis papás lo han sido todo. No, y eso explica quién eres hoy, porque quizá tú no lo ves, pero yo no conocí a tu mamá, ¿verdad? No tuve ese privilegio, pero sí sé de hermanos de la iglesia que me han hablado súper Ajá. brutal de ella y de cómo se gozaba la adoración y le gustaba ayudar y que estaba metida en todo. Todo. Y que aún en los últimos días me dicen que iba hasta con un tanque De de oxígeno yes. porque le encantaba Sí. la obra. Y yo veo eso y también veo la firmeza de tu papá, que es un hombre serio, un hombre Sí. recto, un hombre de ley, de orden. Un hombre que no habla, pero tiene un ojo. Sí, no, y que él es bien observador, él se Ajá. calla y él es juicioso. Sí. Y yo creo que tú eres la combinación perfecta de ambos porque tú Yes. tienes la mujer de carácter, la mujer fuerte, seria, recta, pero también tienes el corazón de Sí. servidora, de Sí. querer ayudar y yo creo que eres eso. Sí. Por eso te quise hacer esta pregunta porque yo veo que tus raíces fueron bien cimentadas, incluso antes del evangelio. Ujú. Por eso quise hacer la pregunta. Y por último, con esta nos vamos. Tú sabes que todo el mundo tiene preguntas dentro de ellos, ¿verdad? Y yo siempre digo, cuando yo llegue al cielo, yo voy a volver a Dios loco haciéndole preguntas, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tuvieras a Jesús hoy aquí Ay, y santo. tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta y que Él te la contestara, ¿cuál sería esa pregunta? Ay, Dios mío. Si Una sola, que Jesús te Qué diga, mira, es una nada más que me puedes hacer y te voy a dar la respuesta, pero es una. Ay, Padre. Esto ya yo se lo he hecho a él y es una pregunta como que constante que yo le pregunto a él, ¿lo estoy haciendo bien? Siempre le pregunto eso, todo el tiempo. Porque una cosa es que el hombre te diga, lo estás haciendo bien. Pero otra cosa es que el mismo Padre te diga, lo estás haciendo bien. Yo no le preguntaría, mira Ángel, yo no le pido cosas a Dios personales. Todo lo que el Espíritu Santo uno es y me puede desmentir, yo todo lo que le pido al Señor va alineado a lo que Él tiene para mí. Yo creo, y ustedes son testigos de que pues, mi vida es sustentada completamente por Él. Yo le preguntaría, si hoy, una vez más, si lo tuviera de frente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Te estás agradando de lo que estoy haciendo? ¿Soy un modelo tuyo en la tierra? Podría preguntarle tal vez eso. ¿Me parezco un poquito a ti? Esa estaría buena, ¿Me parezco un poquito a ti? Yo creo que si a mí me hacen, ¿verdad?, esa pregunta, lo único que me saldría sería como dar gracias porque
no sé, como que estar frente, no, ni siquiera me puedo imaginar estando frente de algo así, ¿verdad? Es que eso... Pero sería como que gracias, 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 porque a veces yo voy en una oración y lo que me sale es más que agradecer. Pero si tuviera que hacerle una pregunta, sería ¿por qué? Yo solamente le preguntaría ¿por qué? Y eso abarca muchas cosas. Eso abarca el ¿por qué yo? ¿Por qué nos amó tanto? Ajá. ¿Por qué siendo nosotros tan pecadores, tan inmerecedores? ¿Por, ¿por qué? Es que yo digo, Sí. a mí se me hace tan difícil a veces comprender cuán grande es el amor de Dios, porque es que no tiene No límite. lo Y yo tiene. digo, mano, lo que para nosotros los humanos se nos haría imposible amar, Ujú. y la misericordia de Él es tan grande que, mano, ¿por qué? Como Es que que no me cabe en la mente, el amor de Dios no me cabe en la nuestra mente. humanidad está muy limitada, nuestros pensamientos están muy limitados para comprender cosas que Dios hace con nosotros y por nosotros. Porque estamos limitados, porque nosotros no seríamos capaces de hacerlo por alguien. Ujú. ¿Tú entiendes? Y como hablaron en la predicación de ayer, que venía hablando con la pastora Shirley, ella me decía, yo te veía ayer predicando, y yo decía, wow, Señor, verdaderamente tú has obrado en ella. Y Charlie te conoce de cero. Sí, si alguien, ¿verdad? Si alguien conoce lo bueno y lo más malo de mí, es ella. Porque yo creo que hay que confesar lo malo con gente Claro. correcta, Ujú. con gente que tenga el espíritu correcto para poder ayudarte. Y en cuanto al amor de Dios, realmente nuestra humanidad nunca va a poder comprender por qué Dios nos ama. Y es que sabemos que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, sí, pero es que eso es algo más grande. Porque Él no solo lo envió para que todo el que crea sea salvo, es que Él sigue insistiendo con nosotros, aun cuando ya esa verdad ha sido revelada para el mundo. Es verdad. Sigue insistiendo todos los días con nosotros. Y eso es lo que no nos cabe en la mente, No, porque ¿por es qué que... sigues insistiendo? ¿Por qué no eres capaz de soltarnos? Ujú. Que su amor no le permite, porque, mira, yo siempre uso a la vida de mi mamá con mi hermano, siempre, porque es lo más práctico que tengo para hacer como... Cercano a eso. mm, yo veía a mi mamá, que mi hermano, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que se mantenga así, Amén, que mi amén. hermano, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo, pues, la capacidad, ya ahora no es un hombre. Eh, pero yo veía a mi hermano, a mi mamá, cuando mi hermano cometía un delito tras otro. Mi mamá daba la vida por él. Aún él haciendo las cosas Ay, mal. nadie le dijera a mi mamá lo contrario de mi hermano. ¿Sabe? Ese era su hijo. Ese amor de madre. Ya. Ese es mi hijo. Y ese es mi hijo. Y nosotras como hijas, aparte, como no teníamos el corazón de ella, Ujú. la cuestionábamos. Por culpa tuya, por tú seguir siendo así con él, condescendiente, por tú seguir siendo así, como hay una palabra que, complaciente, hay otra palabra como de campo que usan para eso. Alcahueta. Alcahueta, Ajá. alcahueta, por tú ser alcahueta, el muchacho no cambia, mi papá también, el muchacho no cambia. Pero es que nadie tenía el corazón de esa madre por ese hijo. Lo que ella sentía, Ella nadie lo estaba sentía un amor sintiendo. genuino que iba más allá de lo que ella pudiera ver de frente en él. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de la pastoral. Que Ujú. muchas veces los demás no... Pero porque la pastora está incondescendiente. Yo lo cojo y lo falto. No, porque es el amor de Dios a través de nosotros. Porque nosotros comprendemos que esa vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y que cualquier mala jugada que yo haga como pastora, puedo alejarlo en vez de acercarlo. Puedo dañarlo en vez de edificarlo. Y así es Dios. Y por eso el hombre nunca le va a... Mira, y esto lo voy a decir mirando esta cámara, déjese de estar enviando la gente al infierno. Gracias. Nosotros no somos quien para eso. Real. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, dice la Biblia. Porque nosotros no comprendemos el corazón de Dios. No lo comprendemos. ¿Quién Es es un el barro amor para demasiado. cuestionarle al alfarero? Ya. Ese verso me encanta. Ya. De Nosotros Jeremías. no vamos a llegar nunca, por más que intentemos. Sí, por el Espíritu podemos tener un tipo de
de ahí, de llegarnos al amor de Dios, pero el amor de Dios es inigual, es inigualable, es incomprensible. El amor de Dios Muy grande, demasiado, de verdad. no cabe, no cabe. Todavía me lo pregunto todos los días, pero eso se lo preguntaré cuando llegue allá. Cuando estemos Ya con él. estamos cerca de preguntarle. Ya, yo estoy contento porque yo sé, estoy en el camino correcto para poder hacerle esa pregunta. Bueno, mi gente, gracias, No, de pastora. nada, gracias a ti. Sé que nos quedarían 10 horas más si quisiéramos, Yes. porque hay muchas cosas que quisiera preguntar. Pero este va a ser el primero de otros, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a ver qué la gente dice, si la gente lo apoya o no. Pero estoy agradecido por tu tiempo. Sé que tu agenda está súper packed y que sacaras un ratito para estar aquí con nosotros es un privilegio y te honramos por eso. Amén. A la gente que está viendo esto les exhortamos que si te edificó, te gustó, por favor comparte, dale like, suscríbete. No por el hecho de que queramos hacernos famosos, sino que queremos que esta palabra le llegue a muchas Amén. personas más. Amén. Porque así como Dios alcanzó a la pastora Yanira y ha hecho lo que ha hecho con ella, de la misma manera que me impactó a mí, yo quiero seguir que otras personas sean edificadas y que Yes. sean impactados. Y que tengan un encuentro con la verdad y con la cruz, que al Amén. final esa es la meta principal de Sí, este Señor. podcast. Alcanzar almas, que pueda llegarle el evangelio de una forma diferente, que puedan entender que somos tan humanos igual que ustedes y que Yes. somos tan indignos y tan pecadores igual que ustedes. Pero es por la gracia de Dios que Él le place que nosotros estemos en este lugar. Y según lo hizo con nosotros, lo puede hacer Lo va a hacer contigo. contigo, yes. Así que nos despedimos. ¿Algo que quieras decirle a la Amén, cámara antes de amén. irnos? Nada, Dios los bendiga mucho. Si alguno está buscando un lugar donde congregarse, siéntase en la libertad de llegar a nuestra casa. Nosotros no somos perfectos, pero estamos detrás del perfecto. Amén. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en la avenida Juan Hernández Ortiz, en el pueblo de Isabela. La avenida Juan Hernández Ortiz, el edificio 3280, eso justo frente de la iglesia, de la escuela intermedia Irma de Liz. Allí estamos los miércoles a las 7:15, los domingos a las 10:30 de la mañana, algunos viernes alternos que son anunciados por las redes sociales. Si no nos sigue por las redes, síganos para que esté al tanto de todos los eventos de nuestra casa y será un honor para nosotros recibirle en casa, poder abrazarlo, poder edificarlo en Cristo, poder levantarlo y poder enviarlo en algún momento que así Dios lo determine. Yo te envío un abrazo a la distancia y te recuerdo que eres grandemente bendecido en Cristo Jesús. Amén, amén. Esto ha sido todo de parte de Ángel y pastora Yanira en el conversatorio. Nos vemos la próxima, mi gente. Dios les bendiga. Bye.